los textos de las apariciones de Jesús tienen una carga de poesía. Son realmente lo más poético de todo del Nuevo Testamento, y un poco porque tiene la carga de querer transmitir la belleza, la hermosura de la resurrección. Este texto en especial, ¿cierto? Hay una infinitud no digo de temas, sino de expresiones, de convivencia. Ya lo tratamos este tema hace unos años. Hoy le vamos a dar a encontrar o a descubrir alguna nueva faceta. Cuando preparábamos la Semana Santa y veíamos los distintos pasos del Vía Crucis, por supuesto que descubrimos lo duro, lo difícil que es asumir la cruz. ¿Se acuerdan? Pero también es difícil asumir la resurrección. No solamente por el tema de la fe, sino por eso que hablábamos tantas veces, porque nos cuesta más gozar que sufrir. Estamos más predispuestos a sufrir que a gozar. Entonces, el presentarnos la resurrección como una nueva vida, gozosa, feliz, alegre, sin dolor, sin sufrimiento, sin complicaciones, esto nos cuesta entrar en este mundo de la resurrección. Ni siquiera nos animamos a fantasear la resurrección. No cómo va a estar el cuerpo, ni mucho menos, no, a fantasear el gozo permanente. ¿A quién se le puede ocurrir en esta tierra fantasear sobre un gozo permanente? No se puede aceptar, no se puede asimilar. Por eso es difícil asumir la resurrección. Teniendo esto así como base, vamos a ir desarrollando un poquito este texto, ¿no? Este texto va a tener una constante, pero igual vamos a ir viendo distintos detalles que hacen, como siempre decimos, a la vida cotidiana, que siempre hacen la vida cotidiana. No es desarrollar un puntito, una palabra, porque sí, porque a mí se me ocurre, sino verlo en la vida cotidiana. Comienza el texto diciendo que los discípulos, dos de los discípulos, iban a un pequeño pueblo llamado Maús, situado a 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Entonces aquí hay dos temas de la vida cotidiana. Uno es el peregrinar, el caminar. La vida es un peregrinar. Y es un peregrinar para adelante. Nunca uno le llama al caminar para atrás caminar. Nunca uno le llama al quedarse quieto, parado, caminar. Siempre le llama caminar a ir hacia adelante, a tener objetivos y perspectivas en la vida. Este es el peregrinar, este es el caminar. Casual tampoco que vayan caminando de a dos. De a dos fueron mandados a la misión. 2 en 2. Y 2 salen a caminar esos 10 kilómetros. O sea, en la vida, para crecer no se puede caminar solos. Nadie llega a buen puerto caminando solo. Se camina con otros. Uno tiene una pequeña experiencia de cualquier peregrinación.
Uno tiene mucha más fortaleza caminando con otros que caminando solo. Muchas veces ver este peregrinar. La iglesia es peregrina. La iglesia camina por el mundo y se camina sobre la tierra. La tierra se pisa y a veces se pisa el barro. Muchas veces caminamos sobre el asfalto. En ese caminar también uno se cae en un pozo. También. Y se sigue caminando. Uno podría decir que uno camina la vida, no camina momentos, camina la vida propia. Camina la vida propia. En que iban hablando sobre lo ocurrido. Por supuesto, un diálogo cargado de emociones, un diálogo emotivo. No era un diálogo reflexivo, no era un diálogo que partía de la razón para pasar al corazón, no, partía y terminaba en el corazón. Cuando nos domina la emoción sobre algo ocurrido, uno tiende inmediatamente a tapar la emoción con la conversación. Hay que charlar, hay que hablar. Y cuanto más habla uno desde la emoción simplemente, más se puede ir equivocando. Y uno quiere hablar porque quiere inmediatamente resolver. Pasa esto. ¿Cuántas veces hablamos y contamos lo mismo, y seguimos hablando? ¿Qué es lo que falta entonces? Falta el pararse, el guardar silencio y el contemplar. Acá está el secreto. Si uno no guarda silencio, no puede contemplar. Casi ni siquiera puede reflexionar. El contemplar es superior al reflexionar. El contemplar es meterse dentro o meter la realidad dentro de uno, hacer la carne en uno para poder empezar a vivirla. Esto es contemplar. No es para volver a hablarla inmediatamente, sino para que siga quedando adentro un tiempo. Esto es contemplar. Contemplar no es solamente ver los hechos y hablarlos, por supuesto, sino que es masticarlos. Y después de haberlo masticado, recién intentar interpretarlos. Todavía no llega el tiempo de hablarlos. Este es uno de los temas que va a rondar en toda esta charla, el tema de la contemplación. En la oración, en la vida de oración, este es el plano más alto de la oración. Cuando vamos a la oración a contemplar, ni a hablar ni a escuchar, sino a admirarnos de Dios, nada más, a sorprendernos con Dios. Esto es contemplar. Uno contempla la admiración, uno contempla la grandeza, uno contempla el amor. No se lo puede hablar en los momentos más profundos de la contemplación. Uno entra en una interioridad de la cual en ese ratito, en ese instante no se puede salir. Después, que mientras conversaban y discutían, sigue el texto a continuación de eso, y acá viene. Fíjense que
por el apresuramiento de charlar, esto significa por la ansiedad de conversar desde lo emotivo, aparece la discusión. Nunca aparece la claridad. Desde la ansiedad siempre todo se oscurece. Se pierde de ver la realidad, se pierde de ver que tienen a Jesús al lado. Por la ansiedad de lo que pasó, no ven el resultado real, concreto y viviente que tienen al lado. La ansiedad, que es lo contrario de la contemplación, desfigura la realidad. La desfigura la realidad. Por eso la ansiedad hace perder la verdadera dimensión de un hecho, por ejemplo, o de algo que nos tocó vivir. La ansiedad por la vida eterna me hace perder de vista el poder contemplar la vida interna que ya tenemos. ¿Para qué mirar cómo será esa vida eterna si ya la tenemos dentro? Esta que tenemos ahora palpable, la cual se puede contemplar, la ansiedad no nos deja ver. Pero frente a toda realidad hace falta un tiempo necesario de contemplación para que madure el entender o el comprender, mejor, más que el entender, el comprender, que es meterlo dentro. Hace falta contemplar, hace falta tiempo. No buscar soluciones, no siempre hay que buscar soluciones. Si antes no se tomó uno el tiempo necesario, una solución apresurada, por exacta que sea, puede llevarnos a una mala vivencia. Nada fundamental en la vida se resuelve ahora y ya, aquí y ahora. No. Las opciones en la vida lleva tiempo. Para poder tomar una decisión en una opción lleva mucho tiempo. ¿Cuántas veces decidimos inmediatamente y decidimos bien, pero nos caemos? ¿Por qué nos caemos? ¿O esa decisión no nos sirvió? Porque no tuvo el tiempo necesario para clarificar la opción. ¿Cuántas veces vamos a la oración, o vamos a un retiro espiritual, o vamos a una meditación y queremos sacar un montón de conclusiones? Queremos que todo nos llegue, que todo nos penetre. Cuando termina el retiro, al otro día nos olvidamos de todo lo que pasó en el retiro. Porque nuestra capacidad de contemplación y de decisión en la vida espiritual es de pasitos, no es de carrera. Podemos un punto, podemos un tema, podemos tomar una decisión. Quien cree que de cada charla, de cada meditación o de todo lo que se hable, uno lo va a tener todo claro y va a tomar distintas opciones, no hay que elegir una. Esa que se eligió, esa que llegó, hay que contemplarla mucho tiempo. Y después de contemplarla mucho tiempo, muchísimo tiempo, hay que tomar una opción, hay que tomar una decisión. Decisión rápida es normalmente errónea. ¿Por qué? Porque no plantó raíces dentro de uno. No plantó raíces dentro de uno. La decisión tiene que ser para la vida eterna. Por consiguiente, necesita tiempo. Esas conversiones que se hacen por un gran encuentro, por una gran iluminación de Dios,
y movió el corazón nada más. Nos movió la vida. Y el corazón se mueve por tantas cosas. No se optó. No se optó. ¿Por qué? Porque no tuvo raíces, no tuvo contemplación, no tuvo tiempo necesario. A partir de acá empieza el diálogo entre los dos discípulos con Jesús. Y un diálogo donde alguien tenía, fijémonos bien después en todo el diálogo en casa, donde alguien tenía los pies bien puestos, las raíces bien puestas, y donde los otros dos seguían con las emociones. Y entonces no veían ni escuchaban. Fíjense bien que la charla ansiosa, la discusión y el encierro en la tristeza, que son los primeros puntos, son los que no dejan ver la realidad. Repito, la charla ansiosa, o sea, producto de la emoción, la discusión y el encierro en la tristeza, porque todo el diálogo ellos iban lamentándose, ¿no es cierto? Es un lamento de los dos, no le deja ver la realidad. A Cristo lo tenían al lado. Por eso le preguntan directamente. Cristo dice, ¿de qué estaban hablando? Pero escúchame, como si el otro tuviera que saber. Pero vos que sos el único forastero en esta tierra, esto es cuando el otro tiene obligación de entender lo que le pasa a uno. Él le pregunta, che, ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero cómo? Le dice, ¿sos el único forastero aquí? Claro, ellos estaban en su mundo. Ellos no estaban en su mundo. ¿Por qué el otro tenía que estar en su mundo? ¿Cuántas veces nos pasa esto en la vida cotidiana? De vuelta le empiezan a contar a Cristo todo lo que había pasado. Otra vez. La rueda del dolor, la rueda del fracaso, la rueda de la caída, la rueda de la huida que estaban haciendo ellos. Esto es muy importante porque cuántas veces nos metemos dentro, pero de encierro, no para contemplar, sino de encerrarse en una idea, en una vivencia, generalmente por supuesto negativa, ¿no? Y uno no sale de ahí. Y lo que quisiera que todo entre en esa rueda de problema, de dolor, de sufrimiento, de angustia o de lo que le pase. Si nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, ahí está, acá viene lo lindo. ¿Cómo jugamos en la vida a veces con nuestros propios proyectos, pero como únicos? Yo creo que en la vida todos debemos tener proyectos, pero no son los únicos proyectos. Si los proyectos de vida que hacemos son los únicos, no dejo que penetre en mí para poder contemplar los proyectos de los otros. Y entonces puedo, es mucho más positivo hacer crecer el proyecto de varios y hacerlo uno, que el proyecto de uno solo. Ellos ya tenían el proyecto es que tenían que Cristo venía a liberar a Israel, y a partir de ahí, por supuesto, esto implicaba el acomodo, esto implicaba tener un buen puesto, esto implicaba estar
al lado del Palenque donde rascarse, esta es la realidad. El proyecto era liberar a Israel, el proyecto era vencer al imperio, ¿pero para qué? El jefe, nuestro amigo, esto no es de ahora, los entornos no son de ahora, los entornos están alrededor del mismo Cristo. El texto. El proyecto dice, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Los eternos fracasados. Los eternos fracasados. Si no se da ya, si no lo entiendo ya, si no lo comprendo ya, si no lo vivencio ya, no sirve nada para nada. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Todo tiene tiempo en la vida. Bajemos la ansiedad. Habían pasado 3 días nada más. Ya estamos desesperados. Ya todo fracasó. Pero fíjense bien lo que continúa, que es mucho más grave todavía. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado, porque fueron y vieron que el sepulcro estaba vacío, y vinieron. Fíjense que todo lo que nos saca de lo mío nos desconcierta. Todo lo que nos saca de lo mío, me sacaron de mi esquema, me sacaron de donde yo estaba defendido, bien cubierto, con las ideas claras, pero vino otro que trajo otra propuesta, me derrumbó y me desconcertó. Qué esquemáticos somos. Qué esquemáticos somos. Creemos que hay igual que para la salvación, ¿no? Creemos que hay un solo camino para la salvación, pero ¿dónde está escrito eso? Es la contrapuesta del de estar desconcertados. ¿Por qué se desconciertan? Porque lo sacan de lo que venían fantaseando, desde una realidad, pero fantaseando después. Y pierden el valor de la admiración, de la sorpresa. Esto es fundamental. Yo pregunto, ¿de qué nos admiramos hoy día? Si caminamos con la cabeza gacha, que ni siquiera miramos, que todos los días siguen siendo iguales, porque lo hacemos iguales nosotros, sin admiración. Son días repetitivos, con admiración. Todos los días son distintos. Tenemos la capacidad de seguir admirándonos, de seguir sorprendiéndonos. ¿Cuántas cosas nos sorprenden? Seguimos chatos. Y a veces en la misma misión pastoral uno sigue repitiendo las cosas, creyendo que esto que estamos haciendo es exactamente lo mejor. Y cuando uno entra a admirarse y a sorprenderse, empieza a encontrar distintos caminos. Eso, digo, preguntarnos así es muy simple, no hagamos grandes descubrimientos de admiraciones. ¿Me sigo admirando del ser que estoy amando? O mi esposa es siempre la misma, y mi esposo siempre es el mismo, y mis hijos son siempre lo mismo. Por favor, quien no se admira todos los días de los seres que aman, no sirven para vivir. Ni siquiera hablo de otras admiraciones que la vida va dando. El admirarse del que tengo al lado. El admirarse porque un día se vistió distinto. El admirarse porque un día se peinó distinto. El admirarse porque un día está más lindo que otro.
y llenarse el corazón. No estoy hablando de ya ni siquiera de admirarse del Dios que se presentó acá en la no, del otro que tengo al lado, al que amo o al que creo que amo y al que me ama. ¿Cómo va a ser igual siempre? ¿Cómo va a ser igual? Si el amor lo hace distinto, si un gesto lo hace distinto. Cristo vivió admirándose de los demás. Por eso acaricia a un niño, le pone la mano en el hombro a una mujer para curarla. No hace los milagros de la misma manera, Cristo. No hay dos milagros iguales. Quien contempla admira. O las caras de cada uno de nosotros y los ojos de cada uno de nosotros son todos los días iguales. Por favor, no nos mintamos. La cara habla y los ojos hablan. Cuando uno admira y contempla, encuentra en el otro que está distinto. Pero siempre aparece la ansiedad de lo que hay que hacer, la ansiedad de lo que hay que correr, la ansiedad de lo que hay que conseguir. Y se pierde la admiración y la contemplación. Dios no le da tiempo a todo. Uno pone una semillita y a lo segundo está la planta. Pero si eso lo hizo Dios así, para que vayamos admirando el crecimiento, para que vayamos admirando cada hojita que aparece. Es distinta una hojita que la otra. ¿Un hijo todos los días son iguales? Por favor. Por eso a veces los hijos llegan a grandes y todavía no los conocimos, porque no nos admiramos del hijo. No lo contemplamos, no nos damos el tiempo de gozarlos. Digo, siempre es igual. Y cuando lo ven distinto por ahí dice, ¿qué le andará pasando? Está distinto. ¿Por qué no se preguntará si andará mejor o andará peor? Pero que esté distinto es gracias a Dios que hay que estar distinto. Es la ansiedad tapa toda esa capacidad de vivir admirando y contemplando. Lo mismo nos pasa con la oración, lo mismo nos pasa con la misa. Si la misa no es de tal manera, y no, esta es un bodrio esta misa, no, estos son todos locos, la misa eran como la de antes, pero nos tomamos el tiempo para ver qué de nuevo tiene una misa con otra, qué de distinto. Están los hinchas del padre Gustavo y los hinchas del padre Juan a ver qué, parece una predicación. Y entonces, no, en vez de descubrir qué tiene Gustavo de especial y qué tiene Juan de especial, no, si son iguales, o si uno mejor que otro, pero eso es de loco, es no creer en el Espíritu Santo, ni siquiera admirar la obra del Espíritu Santo, porque ni Gustavo ni yo hablamos desde nosotros, y a veces, dentro de tanta pavada que decimos, hay una que el Espíritu Santo iluminó a todos, y esa es la que vale. Si yo no me admiro de esa palabra no penetra en mí, esa palabra no me sirve, porque estoy esperando que en vez de decirle a Gustavo la diga Juan, o en vez de decirle a Juan la diga Gustavo. Esto pasa en jardín de infantes, no puede pasar entre grandes que quieren crecer. Siempre aparece frente a la contemplación, a la admiración, siempre aparece la ansiedad. Y es lo que le pasa a estos. Entonces, frente a la ansiedad, Cristo pone, como debemos poner nosotros, la paciencia. ¿Cuál es la virtud que me ayuda a superar la ansiedad? La paciencia. Ser paciente. Y entonces Cristo empieza de nuevo a explicarle todo otra vez. A veces uno tiene ganas de matarlo, pero hay que pensar siempre, todas las veces lo mismo. Entonces la paciencia implica tres cosas fundamentales.
tiempo, primero. Tiempo de escuchar y tiempo de hablar. Tiempo. Pues yo, Cristo los escuchó, entonces después le dio el tiempo al escuchar. Primero siempre escuchar. Primero. Después hablar. Tiempo para hablar. Tiempo de explicar, segundo. En la vida espiritual, como en la vida humana, hay que tener la vida entera para seguir explicando. ¿Cuántas veces uno dice, pero esto ya lo dije? Y le dice Cristo, ¿no? Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Mirá que ya lo habían dicho los profetas, todo lo que iba a pasar con Cristo. Sin embargo, Cristo se vuelve a tomar el tiempo de explicarle todas las Escrituras, dice, empezando por Moisés hasta los últimos tiempos, les vuelve a explicar todo. 1,000 veces hay que explicar. Y tercero, la paciencia tiene que llevar siempre a mover la razón, al entender y comprender, para pasarlo al corazón y así tomar las decisiones. Uno ama de verdad. Cuando uno ama de verdad, siempre es poco el tiempo para admirar y para conversar. Siempre es poco. Con el ser amado como Dios. ¿Desde cuándo nos viene hablando Dios? Desde siempre. Desde siempre. Por eso la admiración y la contemplación llevan a ese amor de diálogo permanente, constante. Cada uno de nosotros sabe, ¿no?, cómo dialoga con el ser o los seres amados. ¿Cuántas veces pasa, no? Y uno se pone a conversar y uno dice, se fue 3 horas sin darnos cuenta cómo penetran ahí las cosas. Ahí penetra todo, penetra bien las ideas, penetra la actitud, penetra el compromiso. Pasa, qué hermoso cuando podemos estar también mucho tiempo en silencio con el que uno ama. Es otra contemplación, es otro diálogo. Lo mismo pasa con Dios. Ir a rezar para ir a decir cosas no es suficiente. Justamente en la contemplación no se habla. Justamente este es el esquema de la contemplación. Llegar a la contemplación de Dios, ahí se acabó la charla. No se habla. Está la oración de petición, está la oración donde hay que hablar, está la oración de agradecimiento donde hay que hablar, está la oración de pedir perdón donde hay que hablar, etcétera. En la contemplación, la oración de contemplación, no se habla. No existe la palabra. No existe la palabra en la oración de contemplación. Es, vos estás aquí, vos estás ahí, yo estoy aquí. Esto es la relación de Dios con nosotros. Por eso, en la vida de relación, tenemos que llegar a este crecimiento de diálogo. Hablar cuando hay que hablar, pero contemplar en silencio cuando hay que contemplar en silencio. Entonces el amor. Es más reiterativo, pero esto me parece que es tan de todos los días, ¿no? Porque fíjense que de la ansiedad nace el dejar al otro para hacer algo. En vez de la contemplación con el otro, me uno
para la acción. La acción debe nacer de la contemplación, no de la ansiedad. La ansiedad es más importante la acción que el otro. Sí, queda claro esto. Siempre el hacer deja a las personas en el camino. La contemplación hace una unidad del todo para partir de ahí a la acción. De la contemplación a la acción. De la acción a la acción lleva al agotamiento. Lleva a decir, ya no quiero más. Cuando nace la contemplación, siempre hay una nueva acción. Porque nace la admiración, etcétera, todo lo que dijimos antes. Bueno, faltan varios temitas, pero uno más voy a poner, si me dejan, uno más, el último puntito. Fíjense qué lindo el texto, ¿no? Cristo les vino hablando, se fue metiendo, primero los escuchó, después pacientemente volvió a explicarle todo, y dice el texto, cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de irse, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Ahí está. Ahí llegó la contemplación. Ya estaban los tres en la contemplación. Quédate con nosotros. Ya había penetrado Cristo en el corazón de los dos. Y entonces de la contemplación no se quiere salir. Entró y se quedó con ellos. Y ahora viene este último puntito, y dejamos colgado 2 o 3 más, pero este último puntito. El pasar de las palabras a los gestos. Dice que, estando en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego partió y se lo dio. Fíjese lo que sigue el texto. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él ya había desaparecido de su vista. Ya Cristo se quedó. No hacía más falta más que estuviera aparecido. Dejó la Eucaristía. Pero lo reconocieron a través del gesto. Del gesto. Entonces yo había puesto 2 preguntitas nada más. Y es, ¿conozco al otro por sus gestos? Segunda pregunta. ¿El otro me conoce a mí por mis gestos? Estaba para desarrollar todo el tema de los gestos, el valor de los gestos. Un gesto vale más que un libro. Dar justo con el gesto que el otro necesita es salvador, es transformador, es alegrarle aunque sea un día a una persona, el gesto justo. Pero para esto tuve que haberlo contemplado al otro y haberlo admirado al otro para saber qué gesto necesita en cada momento. Este es el gesto del amor, no cualquier gesto, no el que a mí se me ocurre, sino el gesto que el otro necesita, el valor de un gesto.